La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, la información más relevante del día de hoy es el tema de la aprobación del proyecto de ley de reforma fiscal en el Senado, que pasó ahora de vuelta a diputados, que fue la primera cámara en la que se trató, que se aprobó sin modificaciones el proyecto del Ejecutivo, pasó al Senado. El Senado, después de un montón de reuniones, de negociaciones con los gremios disconformes con el proyecto de ley, hoy aprobó con una serie de modificaciones. ¿Qué dijeron los sindicalistas del estamento docente, que son los más numerosos y los más movilizados en esta ocasión? Bueno, uno de sus voceros, Piris, dijo que es un triunfo el que hayan conseguido las modificaciones, que no se llegó al 100% de lo que ellos pretendían, pero dijo también enfáticamente, es un triunfo nuestro contra el cartismo, carajo. Y bueno, esta mañana y ayer los docentes ya habían estado congregados, movilizados, y en medio de una huelga que dejó a centenas de miles de niños sin escuelas y sin colegios. Pero finalmente ahora
van a permanecer movilizados hasta que diputados apruebe el proyecto con las modificaciones del Senado, cosa que yo creo que va a suceder porque los diputados, muchos de ellos quedaron disconformes con que les habían dicho cuando le entregaron el proyecto de ley desde el Ejecutivo que no sé, que ese era el proyecto que podía salvar el tema del déficit de la caja fiscal, que alcanza unos 300 millones de dólares al año y que va en aumento, y que si se modificaba no iba a servir para nada, que iba a ser inútil. Sin embargo, ellos aprobaron en diputados, pasó al Senado, donde sí se hicieron modificaciones, y muchos diputados se enojaron, protestaron, dijeron, ¿cómo a nosotros nos dijeron que modificar sería inutilizar el proyecto? Y en el Senado sí se modificaron. Pero yo digo una cosa, ellos son diputados nacionales, fueron electos por el voto popular con el objeto de estudiar los proyectos de ley. Bueno, ya terminar esta idea, después le voy a presentar a Alfredo Luis Jagle, que ya llegó al estudio. Lo que los diputados enojados dijeron es que es raro que no le hayan dicho a ellos que esa ley sí se podía modificar, que a ellos le dijeron que si se modificaba se inutilizaba la ley, sin embargo ahora modificaron y aprobaron con mayoría también de los diputados colorados. Pero, repito, yo digo, un diputado es electo para representar a la gente que lo votó. Le pagan muy bien por eso. Y entre las cosas que tienen que hacer, entre las cosas importantes que tienen que hacer, es estudiar los proyectos que le envía el Ejecutivo, discernir si están bien o están mal, si se pueden mejorar esos proyectos. No están ahí para que venga el Ejecutivo, le tire un proyecto y le diga, muchachos, esto no se puede modificar, hay que aprobar así, porque si se modifica se va a inutilizar. Y ellos tienen como mínimo cada uno 10 asesores. Aparte de lo que ellos ganan, se les paga a sus asesores. Nosotros les pagamos con nuestros impuestos. El Estado nos genera riqueza. La plata que el Estado maneja es la plata que nos sacan a nosotros. Entonces, ¿cómo ellos van a decir, bueno, acá el Ejecutivo me mandó este proyecto y me dijo que no tengo que modificar? ¿Y para qué están ellos entonces? Están para estudiar el proyecto y ver qué está bien y qué está mal, qué se puede modificar y qué no. Aprobaron, como se dice, a libro cerrado el proyecto que vino del Ejecutivo y ahora se enojan porque en el Senado se modificó. Para mí, las modificaciones convierten una herramienta que podía, aunque sea remotamente, salvar el déficit de 300 millones de dólares al año de la caja fiscal, disminuir ostensiblemente eso. Para mí, como se aprobó ahora, es a impulsos del populismo de muchos senadores, hay que decir, de todos los partidos, colorados, cartistas, no cartistas, liberales, liberales cartistas, no cartistas, la izquierda, todo. Y finalmente, en vez de ser una solución, es una curita a una herida que sangra bastante. 300 millones de dólares al año de déficit en un país cuyo PIB no es el mejor del mundo, es mucha plata. Van a ir ahora a diputados y los diputados, por lo que veo, que están enojados porque a ellos le dijeron que no hay que modificar y no modificaron, dejando de lado sus funciones de legisladores. Ahora seguramente que, vamos a modificar más todavía. Seguramente que la curita se va a convertir en un algodoncito ahora y no va a servir para nada. Ya pasó los diputados y se fue al Senado. Y sí. Al llegar a diputados ya no pueden más modificar. Tienen que aceptar o rechazar. Bien, qué bien.
Alfredo Luis Gagliardi, menos mal que estás vos acá y yo estoy diciendo pavada. ¿Qué tal, Pedro? Bien, bien. Qué suerte. Bueno, ellos tienen el sí o el no nomás ya ahora, entonces, no pueden más. Claro, Ah. puede ser, ¿no? Bueno, entonces van a aceptar, es lo más fácil. Y sí. Tienen que argumentar por el no y ahí no van a tener O que si no, se va a trabajar. armar un desastre. Mira, vuelvo a repetir, vos sabés que qué en contra que estoy que puedan hacer leyes. En estos paisitos así no podés darle la libertad a un diputado, a un senador, a que presente un proyecto. Esto Además no para- sirve, no sirve para nada. Bueno, pero este proyecto cuando- presentó el Ejecutivo. Sí, ya sé que es Sí. ejecutivo. Pero te digo nomás que cuando modificás lo que viene, Empeorar, Empeorar. sin falta. Eso Sí, es así. así es. A mí lo que más, y no me sorprendió, pero me enojó, que varios de los senadores que hoy hablaron ahí durante la sesión, entre ellos la senadora Blanca Ovelar, por ejemplo, dijo que acá lo que hay que hacer es aumentar los impuestos para que se solucione el déficit. Pero eso es una cosa que no tiene nombre. no tiene nombre porque, atender una cosa, todo el Producto Interno Bruto es una naranja, que es una naranja que tiene a lo mejor 300 cc de líquido, ¿verdad? Sí, Bueno, si de ahí sale todo, claro. de ahí sale todo. Sí. Si vos no haces crecer esa naranja, Siempre que- vas a que tener tenga lo mismo. 500 cc Sí. de jugo, toda la repartija que vos puedas hacer es sacarle a uno y Claro, ponerle al otro. y ¿verdad? sí señor, sacarle de la boca el pan a alguien para darle a otro, Así es, y así no es. solucionaste el problema. Bien, lo cierto es que me llamó la atención a mí que el líder de los docentes hizo un discurso político partidario cuando presentó lo que acordó el Senado hoy como un triunfo de los docentes. Dijo, hemos ganado al cartismo, carajo, dijo. Extraordinarios son nuestros Si no se hacen sindicalistas. reformas profundas, estamos parchando una cámara que ya tiene muchos agujeros y que ya tiene muchos agujeros de muchos años. Si no hacemos reformas, podemos irnos bastante mal. Necesitamos de las reformas, pero tenemos que mirar bien qué reformas tenemos que hacer. Bueno, Las reformas tienen que ser la desburocratización, la descentralización. No podemos seguir haciendo hospitales grandes. Ayer justamente estuve invitado por Carlos Mateo a la televisión y dije eso, ¿verdad? A muchos no les habrá caído bien. ¿Qué es lo que hacer un hospital es tan grande? No se puede manejar un hospital grande público. No va a andar, no va a funcionar. No funciona en ningún lado. Y justamente qué suerte que mencionas este tema de la reforma, porque cuando se hicieron las grandes reformas que mejoraron bastante la situación del país en el 2003 fue, ¿verdad? Sí, con Guasmosi. Hoy justamente estuve hablando con Gonzalo Quintana, Sí. que está por acá por Asunción, y hace rato que quería hablar con él, bueno, muy amigo mío, muy buena persona, y le llamé y me dijo, estoy por Asunción porque tengo un problema de salud, me estoy arreglando mi problema de salud, y después voy a Pilar. Y seguimos hablando de política y me dice, mira, realmente nosotros le debemos a Guasmosi muchas cosas, muchísimas cosas le debemos. El arreglo del Banco Central, por ejemplo, la ley del Banco Central le debemos a él, la Corte, y en vida tendríamos que aceptar que Guasmosi fue realmente un hito importante en la cadena de la democratización, si así queremos llamarlo, ¿verdad? Él le sacó el poder a los militares, Le ¿verdad? sacó el poder a los militares. Sí, les institucionalizó. Así mismo. Así es. Y Que Sí. eran bastante reacios a entregar el poder. Sí, Bien. pero Los él, militares. él supo encontrar el camino para desrehacer. no, pero Rodríguez ya quería. Rodríguez apostaba por Guillermo Caballero Vargas. Sí. Sí, pero Lino no. No, Lino quería él. Por eso te digo. Lino Eran- quería ser él, ¿verdad? Y lo que le seguían a Lino querían seguirlo por...
Lino tenía unos proyectos totalmente irrealizables. Pero Él decía, por ejemplo, ñante rico pata, era su eslogan. No vamos a ser todos ricos. o sea, Ojalá, que justamente anoche Ojalá. Imposible eso. Anoche en la televisión hablamos también de eso. Me Sí. dice Carlos Mateo, vos que con Lino. Le digo, yo estaba en contra de Lino. Le digo. Salí a favor cuando le atracaron su casa, porque me pareció una barbaridad que lo hagan arrodillar a senadores. Acostar boca para abajo. No puede ser. Me acuerdo yo de eso. No se hace. Sí. Nosotros Fuiste con transmitimos- Rambo. Digo, con Ramos. Fuiste, son los Nosotros únicos. transmitimos en vivo, yo estaba en Ñandutí. Ella quedamos como viedista, ¿no? Claro, porque dijeron que eso no se hace. Y sí, Ah. sí, espectacular. Sin embargo, la verdad es otra cosa. Me acuerdo perfectamente bien que Guasmosi, para arreglar, más o menos para parchar el problema, le ofreció el Ministerio de Defensa a Lino O. Sí, Bueno, me acuerdo, se fue y él me entero y estaba yo en casa y él estaba almorzando con Gaviria y con otros más. Sí, Y yo le llamo por teléfono y me atiende el mozo. Me dice, el presidente está almorzando. No importa, le digo, yo quiero hablar con él. Dígale que yo quiero hablar. No, pero no le puedo molestar. Dígale que yo quiero hablar con él. El senador Caeli quiere hablar con él. Viene Juan Carlos, bastante enojado ya. Y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? Le digo, te estás equivocando, Juan Carlos. No le podés dar el Ministerio de Defensa a una persona que te va a golpear a que- la que- Mendora en claro, una oportunidad. que quiso hacer un Golpe. golpe, ¿verdad? Sí. Y me dice, pero no te das cuenta que la política, que esto, que aquello es así nomás. Vos sos bueno. Me trató medio de estúpido. Le digo, mira, le digo, yo te digo, yo te aconsejo, porque la gente habla y la gente se va a poner nerviosa. Dicho y hecho. A la tarde nomás ya se fueron a manifestarse frente al palacio. Armaron un desastre ahí. Y tuvo que... No pudo darle al ministerio al Lino. Por suerte. No Yo- sé si por suerte, yo creo que Lino O hubiera sido un buen presidente constructor, pero la sociedad paraguaya estaba muy temerosa del continuismo militar y político. Y no era el momento en el contexto tampoco. Claro. Sí, Entonces, todo eso del marzo paraguayo, sí. todo eso fue la prensa que levantó ese miedo que estaba inoculado ya en la sociedad paraguaya. ¿Entendés? Entonces hicieron un esfuercito y todo el mundo se fue a la plaza. Sí. Pero esa es la realidad. Esa fue la mayor cantidad de gente que hubo en la plaza. Sí. Esa noche de la jura de González Maqui, por ejemplo. Sí. Yo nunca vi tanta gente, pero no solamente en la plaza, en todo el centro estaba lleno, increíble. Sí, convocatoria directa, cada uno se convocó. Y sí, Los Y- partidos convocaron, pero muy poco. y hay que decir también que hubo crímenes terribles, Sí. documentados por filmaciones, la de este señor que fue a disparar a los En la que estaban azotea. en plaza, no en la azotea, no, No, parado en el la Cabildo vereda, también, ¿eh? parado en la Los ve- propios extraños también. sí, Hay pero que decir la verdad. a este- Hay que decir la verdad. Muchos de los propios también dispararon contra los manifestantes para hacer que sea más Más sangriento. sangriento el asunto. Esa es la realidad. ¿y quiénes eran los que dispararon? No puedo contarte, pero uno de ellos vive todavía. Pero dispararon con un M1, un fusil de esos, M16. un M16. Que desde el techo Del Cabildo. del Cabildo, ahí hubo gente disparando. Sí. Y bueno, Disparaban a las piernas. ah, Yo conocía un chico Nueve balazos que yo. estaba conmigo en política, un liberal, que fue herido esa noche 3 veces. qué bárbaro. Y las 3 veces volvió otra vez. Increíble. En las piernas. O sea, pero le ataban todo y volvía otra vez. Había una especie de Sí, fervor, fiebre, de fervor. fervor. Sí, pues 7 tiros o 9 tiros le pegaron a él. Sí, fue una barbaridad. Bueno,
Entonces lo que te quiero preguntar es, vos estabas en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Sí. ¿Cómo consiguieron hacer las reformas que capitaneaba Borda, era el ministro de Hacienda? Las reformas se hicieron de esta manera. A ver. Me llama Borda, yo era presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Ajá. Y Borda me llama y me dice, senador, estamos en default, tenemos reservas por $300 millones, ni los intereses podemos pagar, tiene que ayudarme. Y yo me reí, le digo, pero ministro, le digo que yo soy un senadorcito, le digo, que me pide a mí que le ayude. No, le digo, yo creo que eso es un asunto muy serio que tendría que el presidente de la República tendría que hacer un llamamiento a la oposición y usted presenta las reformas que quiera, porque realmente lo que quería Borda era presentarme a mí las reformas para que yo pudiera hacer las reformas dentro del hacer Senado, lobby. claro. Y a mí no me daba el cuero, ¿verdad? Entonces le digo eso y me dice, ¿y usted cree que puede tener éxito? Pero claro que va a tener éxito. Vamos a tener éxito, yo voy a ayudar. Y corta el ministro Borda y a los 10-15 minutos suena otra vez mi teléfono. Y yo mismo atiendo en mi oficina ahí en el Senado. Sí. Y me dice, hola, Gailey, el senador Gailey, sí. ¿Quién habla? El presidente. ¿El presidente de dónde? Le digo. El presidente de la República te habla. Ah, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y me dice, pues, lo que le dijiste a Borda, ¿te parece que es factible? Y claro que es factible. Vamos a hablar con la oposición y vamos a hacer un plan de salvataje de las medidas correctivas inmediatamente y las posteriores también. Y así mismo se hizo. Le llamó el presidente de la República, llamó a toda la oposición y se firmó una carta de intención en el Palacio de López. Ajá. Toditos estuvimos ahí. Yo me senté atrás, nadie me mencionó, me reía yo un poco, esa sonrisa de la hora 25, no sé si conoces la sonrisa de la hora. Ah, sí, al final cuando él le decían, le pide una foto, el tipo no entendía lo que pasaba, su señora tenía varios hijos que no eran de él. Y sonría, ¿te imaginas sonreír el pobre tipo? Dios mío, Georgiou. Anthony Quinn era el actor y sacó una actuación espeluznante. Qué fantástico, es un libro, Dios mío. Mira, peleó en el frente ruso, peleó como alemán, peleó como ruso, peleó como... Y el tipo era checo, sí. Y no tenía nada de judío. No, nada. El comisario del pueblo. Y después salió en una revista como Ario. Claro. Como ejemplo de Ario. Para que la gente entienda, es una novela escrita por un sacerdote checo, La Hora 25, y narra una historia que bien pudo haber sucedido. Los nazis ordenan que todos los judíos de todos los territorios ocupados por Alemania sean reportados y deportados a los campos de concentración. En un pueblito había una señora muy linda y esta señora estaba casada con un muchacho, un campesino que era un ser puro, digamos. Constantin Virgil se llama el Georgiou, el autor. Entonces el comisario le quería agarrar a la señora. Sí, así era. ¿Y qué hace? Le reportamos como judío al tío. No tenía nada de judío el tío. Él era un sonso, el pobre. Y es llevado a Alemania para meterlo en un campo de concentración. Los médicos y científicos alemanes estaban con la novela de la raza aria pura, estaban buscando al ario puro. Y tenía así un catálogo de medidas. El ario puro tiene que medir tanto de frente, tanto de mandíbula, no sé así qué. No mismo. sé qué. Y le traen al tipo, le hacen el examen para meterle en el campo de concentración y la medida del tipo coincidía totalmente con el ario puro que ellos tenían.
Y pues yo no soy ario, le dice el tipo, no importa, usted es ario. Y empieza a ser mostrado en las revistas de propaganda de los Spiegel. nazis. Exacto, entre ellos, la foto del tipo uniformado. Como Todo uniformado de nazi. Este es el ario. ario. Exacto. Y el pobre entonces es llevado a recorrer todos los frentes de batalla A exhibirse como algo. como el ario. Sí. Lo cierto es que pierde la guerra Alemania y su foto estaba en todas las revistas de propaganda. ¿Y qué hacen los aliados? Le agarran, le meten preso y lo llevan a Nuremberg Sí. a juzgarle. Y ya le iban a condenar al tipo. Pero sale alguien que conocía la historia y hace una defensa brillante y le salvan. Pero el tipo no entendía lo que pasó. Él era un campesino. No entendía nada. No sabía dónde estaba. Sí, sí. Lo cierto es Después que... de pasar todas las atrocidades que pasó, pero barbaridades, Sí. todo frío, hambre, calor, todo pasó, ¿verdad? ¿Entendés? Y después, como termina la novela, viene un fotógrafo de Life, de la revista Sí, lo que famosísima. pasa es que antes de que salga en libertad, viene la señora del tipo que se entera porque salía a todos lados que estaba siendo juzgado. Con 4 hijos, que eran los hijos del comisario que le había metido preso al tipo. Tuvo hijos así en escalerita la pobre señora. Viene la señora y se encuentran. Ella no entendía, menos todavía entendía. Tenía 4 hijos, uno de los cuales era un bebé. Y bueno, y vamos, dice el tipo resignado. Y ahí viene el fotógrafo. Entonces le llama, le dice, usted sonría, le dice, sonría. ¿Cómo va a sonreír un tipo? Además Yo no dice- podía sonreír. Además dice, abraza a su hijo. Le dice. Y el tipo, ¿qué hijo? Y bueno, le pone las manos así. Bueno, a mí me pasó lo mismo. En el último asiento de la reunión en el Palacio de López, siendo yo el que más o menos fui el que hice mucho esfuerzo para que se hagan las reformas, pero me sentaron atrás, yo firmé también la carta de intención, ¿verdad? Pero nadie se recordó de mí. Entonces recordé la sonrisa de Georgiou. Sí. La sonrisa así, ya no pasa nada acá. Una mueca era. Una mueca. Una cosa de loco. Por todo lo que vivió que le hagan sonreír. El actor que le dio vida a este personaje de novela es Anthony Quinn, que Qué es fantástico. mexicano. Él en realidad se llamaba Antonio Reina. Reina. Antonio Reina era un gran actor de teatro en México, lo llevan a Hollywood y le El que rebautizan. hizo el griego, el que hizo Galileo. el Sorba el griego. Sorba el griego. Sí. Esa danza espectacular. Genial. Sí. Tiene una cantidad de películas, Antonio Sí, Quinn, famosísimo. sí, sí. También hizo películas del Romano, de Sansón, me parece. Esa no vi. ¿No pero- viste? No. Pero tenía un fisicazo el tipo, de verdad podía haber hecho de Sansón. Bueno, Entonces ahí se hicieron las primeras reformas. Las reformas más dolorosas que se hicieron fueron las de la caja de jubilaciones. Le Sí. cortamos el cuello a todo. ¿Y cómo consiguieron pasar eso sin que haya un quilombo así como el de ahora? Pero mira, pasó todo. Y mi discusión mayor con Borda era de que yo quería que baje el impuesto a la renta a las empresas al 5%, del 30 al 5%. Bajó hasta el 10. Y él quería 15%, y transamos en 10%. O sea, si ustedes me están escuchando, a mí me den esa posibilidad de que están pagando 10% de impuestos a la renta. Antes, con 30, todo el mundo tenía doble contabilidad. Y hoy ya no se tiene tanta doble contabilidad, ¿verdad? No, ya. Poco por el 10%. Qué barato ser. Sí. Sí. Y así tenemos que solucionar. Y después un montón de reformas se hicieron. Y quería demasiado la banca pública que suba a segundo piso, no tener primer piso de banca. Entonces el Banco de Fomento se iba a eliminar, se iba a eliminar todo lo que sea fondo ganadero y todas esas cosas. No conseguimos tampoco eso. ¿Por qué? Porque ahí están los amigos del gobierno, no pudimos hacer. Pero ahí comenzó esta nueva empresa, ¿cómo que se llama?, del Estado, que más o menos
Era la única que yo iba a quedar, no sé cómo se llama. Empresa del Estado. Sí, prestamista, ¿cómo? ¿Algún momento? No. Esta que es la que Sí. hace préstamos para la vivienda. Eso, Sí. Ahí nació, esa era la única que iba a quedar, ¿verdad? Y bueno, muchas cosas no se pudieron hacer, otras cosas se hicieron y salieron muy bien. Y bueno, acá estamos. Bueno, a mí lo que me asombra es que en esa vez no tuvieron prácticamente oposición, ¿verdad? Nada. Los Firmamos sindicatos. todo, nada, ninguna oposición. Qué notable, che. Y lo sangriento que fue el arreglo de la caja de jubilación. Yo no sé, pero le decapitamos a los jubilados. Y nadie protestó. Nadie protestó. Pero ¿cómo? Resulta que también hay que decir algo. Tenía pocos años de existencia la serie de privilegios que ahora tienen, por ejemplo, los maestros, los policías y los militares. Esos se dieron todos en el tiempo de preelectoral. Después subió la soja. Tanta suerte tuvo Borda y Duarte Frutos que la soja se triplicó. Sí. Y de los 300 millones inmediatamente empezaron a entrar plata de divisas. Y salimos del default. Y mejoró muchísimo la economía. Muchas cosas hizo Duarte Frutos. Muchas cosas. Hay que ser honesto. Bueno, Lugo también tuvo mucha suerte con el precio de la soja. Sí. O sea, te imaginas que con Lugo crecimos 14% un año. Sí. Nunca jamás. hubo tanto crecimiento. Claro, porque las commodities se Claro. fueron a las nubes. Y él no tuvo que hacer nada. Él lo que hacía era, de noche le conseguían unas chicas. Bueno, lo cierto es que hoy vamos a regalar un día. ¿Conoces este libro? Lugo era un laissez-fairista. Déjalo hacer. Sí. Espectacular. Qué buena definición. Bueno, adivina qué libro vamos a regalarle a la audiencia. Rebelión. Rebelión, una vida contra los prejuicios. Ayer una señora que me reconoció en el súper y que había ganado un ejemplar me dijo, qué gusto que da leer porque es como si el senador te estuviera contando al oído su vivencia. Bueno, no soy Estuvo bien. Cervantes, ¿verdad? Para escribir no soy Cervantes. ¿verdad? No, pero... Vos sabés que antes escribía mucho. sí. Escribía para ABC, inclusive escribí varias editoriales a ABC. Me gustaba mucho escribir. Y después me pasó la moda. Pero la capacidad de contar las cosas con sencillez es una virtud. Esa es una de las grandes virtudes que tiene Cervantes, por ejemplo. Cervantes es el creador de la novela en castellano. Claro. Don Quijote no es una novela, son como 10 novelas juntas, ¿verdad? Claro. Son pequeños relatos que van metiendo, pero son espectaculares. Espectacular. Los relatos. Lo mismo, el rococó, pues es lo que también estuvo de moda en un tiempo, y entonces vos tenías que leer con un diccionario al lado para poder entender. Yo a nuestro escritor famoso, Roa Bastos, Sí. no le puedo leer. Sí, no. Discúlpenme, pero soy muy burro, pero no le puedo leer. Lo que pasa es que la novela más famosa de Roa Bastos, que es... Yo el Supremo. Yo el Supremo, no es una novela, es más que una novela y menos que una novela. Es una especie de ensayo lingüístico. Él quiso fijar una suerte de idioma castellano paraguayo. Y no le fue tan bien. Yo no creo que haya mucha gente que haya leído todo el libro Sí. Yo el Supremo. Yo por ejemplo, comencé 2 o 3 veces y no pude. Yo me fijé una disciplina para leer todo el libro. O sea, le dije, voy a leer 10 páginas por día. Me voy a obligar a leer. Pues te perdés pues cuando lees, pues se va por otro lado, por todos lados. Y así leí todo. Yo no sé si consiguió su propósito, creo que no. Pero hay libros que vos comenzás a leer y no podés dejar de leer. Sí. Claro, Son fantásticos. te atrapan. Esta es la hora 25. Por ejemplo. Una cosa. Sí. Yo terminé de leer a las 3 de la mañana. Y sí, Y tenía terrible. 15 años. La hora 25 es una de las grandes novelas. Pero hay otra También no- leí otro libro que es muy interesante, muy picaresco. Se llama Juan Jacobo Casanova.
la vida de Casanova. Sí. Muy interesante. Sí, señor. Muy interesante. Casanova es el gaucho, digamos, decimos por antonomasia, ¿verdad? El gran conquistador era Casanova. Y hay otro que escribía que muy... descubrió los condones. Él inventó los condones con piel de gato. No con tripa de oveja. Tripa de oveja, Tripa de oveja. Para no tener demasiados hijos. Inteligente Casanova. Y otro... No, pues porque le hacía el amor a una monja. Entonces tuvo que para amañarse. Para no embarazarle, sí. Y otro que tiene a veces mala fama, pero que escribía muy bien también, es el Marqués de Sade. Su apellido se convirtió en un adjetivo despreciativo. Sí. Sádico, le dice la gente. El Marqués de Sade tuvo una educación exquisita, escribía muy bien, y lo que hizo fue desnudar, no inventar, algunas prácticas sexuales y amatorias que estaban en boga en las cortes. No es que el tipo llevó más allá el tema de las prácticas sexuales, pero escribiendo, aparte de eso, narraba bien era muy explícito. ¿Sabes quién es bueno haciendo sencillo lo difícil? Y por eso la gente lo entiende. Javier Milei. Sí. Javier Milei agarra una teoría económica compleja y explica, hasta yo entiendo que es un poco de economía. Demasiado fácil. Sí, Fácil. Es su gran virtud, impresionante. Ahora el tipo consiguió una serie de reformas que le van a facilitar la venida de capitales de inversiones a la Argentina. Con esta reunión de los 12 Sí, va a haber una especie de plan Marshall. sí. El plan Marshall, para los que no saben, ayuda económica de la Segunda Guerra Mundial, una gran ayuda económica para levantar de nuevo Europa. Sí, señor. Entonces, y que a Estados Unidos no le costó nada, porque como Tienen la máquina. Como sumó los PIB de todas las naciones que estaban caídas sumó para sí. y exigió la venta de petróleo en dólares solamente. ¿Entendés? Entonces, con eso le sobró la plata para levantar Europa, para levantar otra vez, para hacer todas las autopistas, todas esas cosas que hicieron en Alemania, ¿verdad? Sí. Bueno, hicieron con esa plata. Y esto que está pasando ahora, Trump le está copiando más o menos al plan Marshall. Va a darle plata a todos los socios, a los 12 países que estamos nosotros también adentro. Ya le está por dar a Bolivia y a Ecuador la primer cuota, que va a ser espectáculo. Y vos sabés que 50.000 millones creo que qué va. coincidencia hay este plan, aparte del que comentás, con el plan Marshall, que el que creó el plan Marshall no fue el presidente, fue el secretario de Estado, George Marshall. Por eso se llama plan Marshall. Y ahora el que está detrás es Marco Rubio, que también es secretario de Estado. Sí, se dice que se van a repartir 100.000 millones de dólares entre los 12 países. Así que nos va a tocar, a nosotros nos va a tocar mínimo 10.000 millones. 1.000 millones como mínimo. 10.000 millones, 8.000 millones. 5.000 millones antes que nos van a dar. Estábamos comentando. Eso va a ser a larguísimo plazo y según lo que leí hoy, ya va a ser una especie de donación para que no entre en el pasivo. Claro. ¿Qué te iba a decir? El otro día estábamos comentando sobre el tema de la familiaridad y el afecto con que Donald Trump le trata a Santiago Peña. Sí. Justamente. Le agarró... Cuando fue a saludarle, le agarró la mano así. Le tiró. Y ¿vos sabés qué es ese gesto? Es un gesto que le dice a la otra persona, vos podés entrar en mi burbuja personal, vos sos mi amigo íntimo, ¿entendés? Porque uno pues normalmente por instinto no quiere que una persona extraña se le acerque demasiado, ¿entendés? Sí, uno tiene su aura. Exacto, tiene que ser
muy amigo, el que se te puede acercar y te puede abrazar, ¿verdad? Bueno, eso medio metro tenés de aura. Exacto. Por eso cuando vos te vas de viaje, se llama el mal del viaje. Porque después de 1000 kilómetros le odias al que está al lado, sí. Porque te mal de barco. Mal de barco. Exacto, sí, señor. Bueno, y después le pidió prestada su lapicera para firmar un decreto. Pero Trump es un actor, ¿verdad? Un capo. Sí, impresionante. Tiene una personalidad, pero puede hacer lo que se le antoja. Me gustó el discurso de Ursula von der Leyen de ayer. Dijo, criticándole al presidente de España, que se convirtió en su enemigo, ¿verdad? Porque sale pues de contramano con lo que Europa hace. Inglaterra mandó 2 portaaviones, un portahelicóptero, 6 fragatas. Francia mandó su único portaaviones nuclear, el Charles de Gaulle, y 12 fragatas. Todos mandaron en apoyo a Estados Unidos e Israel, a la zona de combate. Y salió Pedro Sánchez y dijo, no a la guerra, no sé qué. Y dice Ursula von der Leyen ayer, el antiguo sistema de naciones ha muerto. Estamos viviendo otra época. Ya no podemos jugar con las reglas de antes. Las leyes internacionales son muy buenas, dice, pero no se puede hacer nada con leyes si hay gente que hace cosas, gente que hace cosas por encima de las leyes, claro, pero como Cuba, pero que aplaude la gente. Le puede dar a Cuba. Y claro, 70 años de dictadura. ¿Cómo arruinaron esa isla? Si fuera por las leyes internacionales, Maduro estaría mandando todavía, y los presos políticos estarían todos presos, claro, ¿verdad? Ahora ya salieron 700, ya salieron. Van saliendo. Y uno de los últimos a salir fue Nahuel Gallo, el gendarme argentino. Sí. Yo fui uno de los boludos que festejó la caída, la caída del dictador cubano y Batista. La asunción de Fidel Castro. Éramos chicos del colegio San José y nos fuimos a Palma a gritar, ¡Viva, Fidel, viva Fidel! ¡Qué equivocado! Pero él le mintió a todos. ¡Qué equivocado que está! Ahora me voy a ir otra vez a calle Palma. Escuchen bien, decía Fidel en las Naciones Unidas. We are not communists. Nosotros no somos comunistas, decía. Nosotros somos democráticos y vamos a llamar a elecciones. Nunca llamó a elecciones. Hasta que murió nunca llamó a elecciones. ¿Y te vas a ir ahora a la calle Palma? Me voy a ir a la calle Palma ahora cuando caiga este régimen atroz, feroz, comunista de Cuba, que hizo tanto daño a tanta gente, Dios mío. Generaciones enteras. Me voy a ir, yo aunque sea a caminar una cuadra, allí donde mismo caminé, a favor de Fidel, ahí a caminar. ¿Vos te acordás, vos te fuiste a Cuba alguna vez? Sí. Yo me fui 2 veces. Yo me fui 3 veces. Y lo único que es asombroso en Cuba, con diferencia grande de otros países, porque vos hay pobres en todos lados. Vos te vas a Nueva York y encontrás gente pobre, ¿verdad? Sí. Te vas. Pero en Cuba la diferencia es que todos son pobres, pero todos. Y todos están de balde. Y todos están formando fila detrás de un pan, por ejemplo. Ahí sentados en la vereda. Sí. No tienen nada que hacer. Y también no hay restaurantes. Lo que salvo en esa zona turística, que es una burbuja, ¿verdad? Y lo que me chocó a mí, que yo me fui con Pepe Comas, me encontré ahí con Pepe Comas, que era el jefe de corresponsales del País de Madrid, cuando el País era un gran diario, ahora ya no, en América Latina, y nos fuimos los corresponsales de todos los países y para reunirnos, una asamblea ahí. Era para romper las bolas, para disfrutar de la playa. Un premio que nos daba el diario. Y entonces, el primer día hicimos amistad con unas chicas muy lindas que eran las que atienden los duty free de los hoteles, que te venden cualquier producto extranjero que no está al alcance de los cubanos. Tienes que pagar en dólares y tienes que ser extranjero para comprar. No sé, si sos cubano no podés comprar. Entonces le invitamos a las 2 chicas para irnos al día siguiente a la playa, ahí en La Habana.
nos vamos a la playa, con las chicas ahí, todo el mundo tomando sol, pero luego nos vamos hay unas barracas donde se venden bebidas, a tomarnos unos mojitos. Y cuando volvimos las chicas ya no estaban. Bueno. Y nos dijeron, la puta, estas chicas vinieron acá, le compramos unos tragos, una comida y nos dejaron en bola. Y a la noche yo le encuentro a una de ellas y dije, ¿por qué no hicieron eso? No, nosotros no hicimos nada. Es que en esa playa los cubanos solo podemos entrar si un extranjero nos invita. Las mejores playas de Cuba están reservadas solo para los extranjeros. Si sos cubano no puedes irte. Una cosa... Pero ustedes le invitaron a ella. No, y sí, pues no estábamos ahí, pues vienen los gendarmes, ven que están solas. Fuera acá. Sí. Qué triste que te pase eso en tu país. En tu propio país. Y acá hay gente que defiende ese régimen, eso es lo que es más notable, ¿verdad? Increíble. Veo que están haciendo modificaciones al hambre cero ya. Sí, sí, sí. Me parece atroz el asunto de hambre cero, discúlpame que te diga. Y es una fuente de corrupción esa cantidad de plata. Así como está, es una barbaridad. Eso tendrían que descentralizar completamente, dar la posibilidad que cada colegio haga su cantina. En último caso, si le quieren demasiado subsidiar, que se le subsidie. Pero así como está, es un asco. Es un verdadero asco. Una fuente de corrupción. Comen más de lo que dan de comer. No solamente eso, sino que del mismo jugo de esa naranja que dije al principio, de ahí sale. Sí, claro. De ahí sale. No creció la naranja, pero... ¿Quién me obliga a mí a que yo le tenga que dar de comer al hijo del vecino? Yo siempre me río con Javier Martínez, que es mi compañero a la mañana, en el programa de la mañana. Yo pues desde el año pasado, por una cuestión de cercanía, le cambié del colegio privado a Joaquín al colegio público, segundo, y este año el último, tercer año, ¿verdad? Y ellos comen en el colegio, tienen media mañana y comida, y Javier le mete a su hijo en un colegio privado. Y no solamente no come, sino que paga una cuota alta, como yo pagaba antes, ¿verdad? Y yo le digo, ¿viste? Paga tus impuestos para que yo, Joaquín, pueda ir a comer en el colegio. Porque es un robo a él, ¿verdad? Sí. Además, ¿sabes qué? Algo que ustedes no saben, que no están calculando, es sacarle la responsabilidad al padre. Sí, porque la responsabilidad del padre es mantener a sus hijos. No, carajo. Nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo... Yo sé que hay pobreza, todo sí. Todo sí, pero estas son las cosas que después descomponen a la sociedad. Y es lo que yo te estaba diciendo. Así se comienza y se termina, ¿sabes cómo se termina? Como en Argentina. Bueno, justamente, una de las equivocaciones de Raúl Alfonsín fue el plan Caja PAM, que era Plan Alimentario Nacional, que se equivocó tan grande que después terminaron siendo trofeo de política, de politiqueros. Lo más simpático de todo este quilombo es que nosotros estamos entrando en el camino de los subsidios, de los planes en Argentina, ¿verdad? Sí. El mismo esquema es. Es riesgoso, muy peligroso. Así No, hospitales grandes tampoco, por favor, hospitales grandes no. Otro el asunto de hogar, ¿cómo se llama este? Hogar para, ¿cómo se llama? Hogar de ancianos. No, hogar. Casa Porán, ¿cómo es? Cheroga Porán. Eso es un asco. Dejen que fluya automáticamente ese dinero, que el Estado se retire de esas cosas. Quieren un país con menos corrupción, sáquenle todas esas cosas, ese veneno al Estado. Muy poco me van a entender, ¿verdad? Muy poco. No, pero la experiencia indica que qué es lo que pasa cuando alguien recibe planes, recibe plata sin esfuerzo. Primero, no se valora. No valora, eso por un lado. Y por el otro lado, se desacostumbra al trabajo. No, pero el problema es injusto también. Y es injusto. Totalmente injusto. Entonces tenemos un oyente, buenas tardes.
Señor conductor del programa, don Alberto Peralta. ¿Cómo le va? Buenas tardes, don Pedro. Muy buenas tardes, don Alfredo Luis Haigli. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, señor. Pues me dedicado a opinar, don Alberto, en el mismo tenor del señor Haigli. Ajá. Respecto a esta de la comilona que se hace. No sé cómo se atenderá en los lugares. No sé cómo será, yo tengo ya hijos, nietos grandecitos, y no sé, no son en todas las escuelas públicas, pero brevemente me voy recordando de mi año de escolaridad. 9 años de escuela de Ciervo Cuá, hace más o menos 60 años, y luego en el pueblo de San Bernardino tomamos leche suficiente y hubo también a don Alberto, pero en alimento, pero esto de distribuir comida, pues no sé cómo harán, día de lluvia, día que esto que están peleando por su reivindicación y se jubilan. No, pero eso es lo de menos, eso se soluciona. En el colegio de mi hijo, por ejemplo, se van unos cajones grandes de Comepar, que es la empresa que hace, y están todos bien envasaditos, entran en el salón que es el multiuso, y le entregan y ahí hay una mesa donde están la comida, y cada alumno viene a agarrar su comida, que es una comida, una ensalada y un postre, que varía de eso todo el día, y se sientan y comen, no hay problema en eso. Ese no es el problema es de dónde sale la plata para esa comida. El Estado no produce riqueza. Así mismo. Sale de la plata de la gente. Muchas gracias por el espacio. De nada. Estoy de acuerdo con el señor Jaime. Gracias. Sí, señor. El Estado no genera riqueza. Por eso ahora dice, hoy le escuché a 3 o 4, entre ellos tu correligionario Busarqui, abogando por la suba de impuestos para pagar las jubilaciones. Sí. No se puede. Y también Blanca Ovelar del Partido Colorado. Y por supuesto el rollo del surdaje bravío pidiendo aumento de impuestos. A los ojeros le querían demasiado. Tienen hambre. Hay algo de los ojeros. Los ojeros son culpables de todo. Gran parte de del Producto Interno Bruto hacen los ojeros en este país. Sí, impresionante. Dice acá, solo las candidatas a Miss entienden yo el Supremo. Eso es así. O sea que yo estaba una vez... ¿Qué leíste el George Supremo? No leyó ni el título. Logotipo, no leyó. Una vez yo estaba en Radio Ñandutí y le hacemos una nota con Leito Rubín a don Augusto Roabastos. Sí. Y yo le digo, usted sabe, señor Roabastos, que usted es el escritor favorito de las candidatas a Miss, le dije. ¿En serio? No sabía eso. Él estaba muy contento, emocionado por eso. Y le tuve que aclarar que era una broma. Y bueno, y dice acá, Nicanor Duarte Fruto, dice Fernando Martínez, es uno de los presidentes más nefastos de la historia moderna. Durante su gobierno se dio el éxito más histórico y sin precedentes de Paraguay al exterior por fuerza mayor económica. Trump tiene una personalidad muy similar a la de Ronald Reagan, dice. Ustedes son unos capos, gracias. Fernando Martínez dice todo eso. No conozco a una sola persona que viva fuera de la isla cubana, nacida entre los 40 y 50, que no se haya arrepentido de festejar el atraco de la rémora universal denominada Fidel Castro, dice. Y Kennedy pues se comprometió con el asunto de los cohetes. Con Rusia se comprometió. Sí. Y le respetaron. Así el asunto era no invadir Cuba, pero retirar los cohetes. Así mismo. Estuvimos a punto de una tercera guerra mundial. Así mismo. A minutos. La crisis de los misiles. Sí. Y ahí se instaló el teléfono rojo para evitar así un... Y el arreglo era ese. Se compromete Estados Unidos a no atacar Cuba y cumplió, increíblemente. Sí, cumplió lamentablemente, porque el sufrimiento del pueblo cubano es impresionante. Ahora, yo me imagino Cuba, si se libera
Sí. Y se vuelve a la propiedad privada. En 10 años va a ser un Dios monopolio. mío, lo que va a hacer. Está a 150 kilómetros de Estados Unidos. Sí, Tiene mares, tiene playas fantásticas, tiene todo, todo tiene. Hasta Coiba. ¿Eh? Hasta Coiba. Hasta Coiba. Y sí, tiene una industria. Es la única industria que No, sobrevive. que sobrevive. La única, pero no es privada, es de los militares. Ah, ¿sí? La industria del tabaco. Sí. Totalmente de los militares. Y los militares hicieron una empresa privada que maneja un montón de cosas. Por ejemplo, el tema del cambio de dólares que vienen de Estados Unidos. Seguro, Manejan claro, los las militares. remesas. Sí, ellos manejan. Las remesas vienen en dólares, se traen los dólares y Cambian. emiten unos papeles tremendos. Sí, que no Se sirven para se nada. llaman dólar americano, dólar cubano. No, se llama MLS, se llama. MLS. Moneda no sé qué puta LS. Y eso es lo que le dan a la gente. Que se le inundan de papeles, se queda el gobierno con los dólares y los otros van a recorrer. Yo fui como senador y era presidente de Obras Públicas también, aparte de estar en Hacienda. Y entonces me invitaron a una reunión sobre energía eléctrica en Cuba, de todos los países sudamericanos. Entonces, cómo cuidar la energía eléctrica. Y bueno, me fui, me di cuenta que todo un virorei, todo bola terapia. Entonces, me fui a recorrer por ahí. Me hice amigo de un taxista y me dijo que tenía un amigo que quería hacerme una cena. Ajá. Y bueno, le digo, está bien. Y me busca el taxista y me lleva Pagaste vos la cena. Pagaste vos la cena. Sí. Y veo que había como 30 personas, Ajá. todos invitados para verme a mí, ¿verdad? Al senador paraguayo. Y que eran más o menos contrarios a Fidel, ¿verdad? Entonces, pero no decían nada, pues, era un miedo brutal. Sí. Y me recomendaron que yo no diga nada. Entonces llego a la cena, quedaba más o menos a unos 40 kilómetros de La Habana, en una quinta, y el banquete tenía 2 sillas. Uy, Y había 40 personas. Ah. Y le digo, bueno, ¿por qué el senador no pasa a cenar? Y le digo, sí, ¿dónde? ¿Y acá? ¿Y los otros? No, le digo, no tenemos para los otros, no tenemos, para usted no tenemos. Entonces me senté yo con el dueño y todos los otros mirando. ¿Te daba lástima comer? Pero, claro que me daba lástima comer. Bueno, después al día siguiente me llevan otra vez a otro lugar, a una familia. Yo quería conocer una familia cubana normal, que vivía en La Habana. Ajá. Y me voy y también me invitan a almorzar. Una gallina, no sé, una comida cubana. Y estoy ahí y están todos los invitados, los vecinos, había unos 15 personas. Y empezamos a hablar. Y yo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y todo muy bien, todo esto, aquello. Y me pareció muy raro porque no querían hablar. El miedo que tenía. No querían hablar. Engendraba el miedo. Entonces, de repente la dueña que me invitó se va a su pieza, ¿verdad? Y entonces me llama. Y entra y empieza a llorar. Y dice, no, acá no podemos decir nada, no digan nada, senador, porque son todos espías y nos van a llevar presos. Pero esto es un desastre, senador, me dice. Acá vivimos como unos perros. Esto es lo peor es el comunismo. No tenían ¿Qué comer? no se atrevían a decir nada por miedo al vecino. Un gran amigo mío, gran profesional y también gran liberal, el doctor Gustavo Guyari, Sí. que es el dueño de la Clínica Santa Ana. Y él es el presidente de la Asociación Interamericana de Oncología Radiante. Él es el capo de los tratamientos por medio de ¿cómo Los se llama? rayos.
Sí, de esa que le láser. Sí. Y se realiza en Cuba la asamblea y él se va, por supuesto, y al presidente de la misma sociedad en Cuba le invita a él y a su señora a cenar una noche en el restaurante del hotel donde estaba el doctor Guyari. Y viene, pide, y el médico cubano y la esposa no comían. Y él estaba preocupado. ¿Por qué no? Y le dije, ¿no les gusta? No, lo que pasa es que estos manjares no están a disposición nuestra. Y nosotros tenemos hijos que nunca van a poder comer esto. Y nos da pudor comer esto. Mentira, el cagazo que tenía para que lo debatan. No, si estaban invitados. No, de verdad. La lástima que tenía. Bueno, y un día... Mina, ya trabajaba en Radio 1000, Mina era la directora propietaria y anuncia en la radio, está muy feliz de que iba a ir a Cuba por fin, ¿verdad? A conocer, que ella pues era del PT y eso, antes, ahora ya no. Y le llama el embajador de Cuba y le dice, señora Mina, usted se va a ir a Cuba. Yo puedo enviarle una encomienda a través de usted a mi hija y su marido que viven en La Habana. Y sí, como no, le dice. Y el día antes del viaje recibe un paquetito así, más o menos de este tamaño, 20 centímetros de largo, 10 de ancho. Y envuelto, pero a full con con cinta de embalaje. Pero a full, así, era una cosa... peligroso. Entonces Mina empieza a decir, a sospechar. No, dice, ¿y qué tal si el embajador le está mandando drogas, hijo? Y me revisan y me quedo presa. Entonces con un cúter abre. ¿Y sabe qué había? Había 3 sobrecitos de sopa, 3 sobrecitos de Nescafé, había un jabón, un dentífrico. Claro. Eso le mandaba como un tesoro, el embajador de Cuba en el Paraguay. Imagina la miseria en la que tenés que vivir para que aprovechen para mandarte jabón, dentífrico, sobrecitos de sopa y sobrecitos de café. Es una tristeza te da un país que podía ser tan rico, ¿verdad? Y siendo embajador él. Siendo embajador, y ya es una autoridad dentro de la República, ¿verdad? Dice acá, buenas tardes, senador Alfredo. ¿Le gustaría que el Congreso vuelva a ser unicameral? Te pregunta acá José Pablo Fretes. Tenemos la suerte de no ser unicameral. Sí, es una suerte. Es una suerte. Es una verdadera suerte. Es un acierto de la Constitución. ¿No? Sí, bueno, es un peligro. Mono con gilet. Dice acá, saludos a los distinguidos conductores Alfredo y Pedro. Consulta, dice Julio. ¿Qué pasó con el tratamiento de la ley de reforma de la caja fiscal? ¿Cómo se aprobó al final? Con modificaciones, Julio. Se aprobó con las modificaciones que pautaron principalmente con los docentes del Ministerio de Educación y Culto. Pero sé de buena fuente que mañana ya van a salir a manifestarse los docentes de la Universidad Nacional de Asunción. También. Disconformes con lo que se aprobó. Los docentes del Ministerio de Educación están conformes ahora. Pero los otros, los de la UNA, están disconformes. Porque la caja de jubilaciones de la UNA no tiene déficit. Y ellos presentaron un proyecto alternativo. Y no le dieron pelota, le pasaron por encima a los sindicalistas de maestros. Eso fue lo que pasó. Impecable. Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Pero hay más programas después. ¿Ah, sí? Y tenés que quedarte para el regalo del libro. No voy a firmarle. ¿Cómo se llama? Y todavía no, vamos a regalar después de la pausa y ahí. Muy bien. Bueno, el que quiera el libro del senador Jaeli, Rebelión, una vida contra los prejuicios, repito, tiene que mandar su nombre y su número de cédula. Y dentro de 10 minutos
18 y 9. Dentro de 12 minutos vamos a regalar, y el que gane, acá el senador Jaili le va a autografiar el libro. O sea, aparte de llevar el libro, va a llevar el libro autografiado, que después en el mercado negro pueden vender por una buena suma. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Potencia la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones. Granusa pone a disposición de los productores Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética, otorga una mayor eficiencia y resultados visibles. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Pedís ser parte de este gran sector que une a los que consideran la infraestructura base para el desarrollo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como Carreteras y Algo Más de Andrea Pérez y en X como @perisandro. Sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de noticias de este apasionante sector. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. O también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. Radio Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Pérez. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Industrias Reunidas Ñemby, una industria para las industrias. Fabricación de embalajes, envases flexibles de polietileno en baja y alta densidad, productos laminados, bolsas, camisillas, films y carpas en varios tamaños. Brindamos soluciones para el desarrollo del packaging de su marca y o producto. Para más información llámenos al 0974-887-700 o escríbanos un mail a ventas@irn.com.py. IRN, una industria para las industrias. Delincuente los redujo de una importante una zona extremadamente conflictiva de violencia. Tras ser víctima de asalto. Esto ocurrió en Es mejor vivir con la sensación de seguridad y en SEC tenemos todo para ayudarte a lograrlo. Servicio de vigilancia las 24 horas para su casa, negocio u oficina. Instalación de circuitos cerrados de TV, alarmas, cableados informáticos, venta de cámaras y mucho más. Somos SEC, Seguridad Electrónica, Control. Te ayudamos con seguridad. Contactos al WhatsApp 0986-345-755. Radio 1000. Te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000.
gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 18, 13 minutos. ¿Qué estás viendo? ¿Estás siguiendo la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán? Estoy siguiendo, sí. ¿Y qué? Creo que van a llegar a un acuerdo. Van a llegar a un acuerdo. Van a llegar a un acuerdo. Es un acuerdo así medio arreglado como Venezuela, pero le van a dar más libertad porque Irán es una potencia, ¿verdad? Y sí. Y tiene una idiosincrasia diferente. Pero de todas maneras le van a dar una lección al mundo, le están dando. Sí, sí. Una lección al mundo. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Eso es lo que es notable, ¿verdad? Todos miran al costado, o sea, las otras potencias, China y Rusia. Así es. Putin dijo, no es mi guerra. Y Xi Jinping lo que dijo, qué genio. Y Xi Jinping lo que dijo fue genial. Nosotros le damos todo nuestro apoyo moral a Irán, pero no vamos a intervenir militarmente en el conflicto. O sea, no sirve para nada. Hurra. Pasa que no, evidentemente. Estoy releyendo hace 100 años. Ah, sí. Y estaba leyendo justamente sobre el Marqués de Olinda, que fue el barco que fue tomado por López acá en Asunción. Hacía Montevideo, Buenos Aires, Asunción, ¿cómo se llama allá arriba? Corumbá. Sí. Corumbá. Y justamente López no sabía qué hacer. Entró el barco y resulta ser que los uruguayos, los blancos, le pedían socorro porque estaban invadiendo Uruguay, los brasileros. Entonces López se había comprometido de que si se invadía Uruguay, él iba a hacer la guerra, a intervenir. Pero no se animaba tampoco. No se animaba. Y lo que sí que entra el Marqués de Olinda, entra a la Asunción sin saber nada qué pasaba, que no pasaba nada todavía, y sale. Baja su pasajero, baja su carga y sigue su trayecto. Y ahí recién López ordena que lo sigan y lo arresten al Marqués de Olinda. Muy interesante, porque el ministro Wadsworth, que era el embajador norteamericano, una vez preso el Marqués de Olinda, pide que lo liberen a los pasajeros, porque había uno que era el presidente de Mato Grosso, que estaba ahí. Y entonces pide a favor para que vayan a Buenos Aires. Sí. Y el mariscal López se compromete a eso, a liberarlo. Sí. Pero siempre y cuando dejen pasar un buque paraguayo que está trayendo armas del Río de la Plata. Y tenía miedo que se fuera apresado porque traía armas de Europa que él había comprado. Entonces arregla y dice, muy bien, yo le doy la libertad, le doy un barco para llevarlo a Buenos Aires, a la tripulación del Marqués de Olinda, al presidente de Mato Grosso, que me parece que se llamaba Viana. Pero siempre y cuando me dejen pasar a todos mis barcos. Y se cumple con eso. Y entran las armas. Sí, entran las armas acá, Y como anécdota final. Efraín Cardoso escribió. Sí, Efraín Cardoso. Hace 100 años, sí. Te voy a contar una anécdota muy simpática del general Díaz. El general Díaz era policía. Por eso se llamaba el Colegio de Policía General. Era policía ignorante. Bueno, todos eran ignorantes, pero había más ignorantes que otros. Algunos ganaban. Pero al mismo tiempo era un tipo muy tipo Lino Oviedo, Albino Jara. Viste que siempre hay
El baretecho. El baretecho, el petizo en baretecho. El gallo paloma. Entonces se reúne López con todos sus ministros y en una cena, y él está en la puerta, el general Díaz, en la puerta como guardia, ¿verdad? Ajá. Y empieza a hablar López de la guerra, que esto, que aquello, que vamos a entrar en guerra con Brasil y ya estamos en esto. Y de repente sale el general Díaz y dice: permiso, presidente, yo quisiera decir unas palabras. Y te imaginas, López le mira. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿De dónde salió? Y sale el general Díaz y dice: si usted me da un buque, 70 hombres que yo voy a elegir, me voy, entro en la bahía de Río de Janeiro, lo secuestro al emperador y lo traigo acá y termina la guerra. Él era el Trump del pasado. ¿Cómo sabes que todos se quedaron con la boca abierta? Y López lo mira así y empieza después a sonreír. Una vez que sonríe López, todos los otros, ¡ah! ¡Qué chiste! ¡Ah! Bien. Le aplauden y todas esas cosas. Pero lo otro dijo en serio. Él creía que en serio se podía hacer eso. No te imaginas, ¿no? Qué locura. Impresionante. Pero así como también era muy valiente y era intrépido, ¿no? Ajá. En Curupaití hubiera podido ganar la guerra. Sí. Si López le dejaba al general Díaz sacar todas sus fuerzas, estaban derrotados. Sí. Y vos sabés que López dijo: no, dice, vamos a terminar con esto, vamos a venir la paz, no hay que seguirlos. Lo hubieran terminado. El tipo dice: por favor, este es el momento, tenemos que agarrarlo a todos. Era un desastre, fue eso, ¿verdad? Sí. O sea, ahí hubiera terminado la guerra. Pero ni eso. Y hay momentos en que hay que tener la decisión para terminar lo que se empezó. Bueno, tenemos que regalar el libro, así que ahora lo que vamos a hacer es, vos sí me basta. Ya. Fernando Martínez. Mira, justamente, el que nos llamó. El que nos habló, sí. Dame, le voy a hacer una dedicatoria. Pasa un bolígrafo. Vamos a Fernando Martínez, cédula 637. 637 es su terminación de cédula, Fabi. Fernando Martínez. Fernando Martínez, tenés un libro autografiado por Alfredo Luis Jaeli. Podés venir a buscar en horas de oficina acá en la radio. Te va a estar esperando el libro. Mi cordial saludo para el senador Jaeli, un gran amigo, dice Pablo César González Bogarín. ¿Le conocés a Pablo César González Bogarín? Sí, lo conozco. Sí. Le mando saludos. Así y de es. Fernando Martínez, yo tenía un amigo colorado, argañista, que se llamaba Fernando Martínez, que trabajó mucho en Hacienda, y era un filósofo. Pero un filósofo natural, muy natural, muy naturalmente paraguayo. Era un filósofo. Pero era una persona buenísima y me quería muchísimo a mí, me quería muchísimo. Le daba el trago que daba gusto, pero era simpático y le dieron la comisión de Hacienda y yo era su vicepresidente. Entonces hicimos mucha amistad con él. Sí. Y entonces él me hacía unos pucheros en su oficina, tenía una oficina parlamentaria, y él mismo cocinaba, ¿no? Y yo iba a comer ahí, él chupaba una botella de whisky sin problema. Ay, joder. Sí. Y hace años no hago eso. Fernando Martínez me dijo una vez, porque te traen pues, los biblioratos, veo que el presidente de la bicameral es el senador liberal, que también se postula para el presidente del partido. Fernando
Eder Villalba. Villalba. No. ¿Cómo se llaman? El gordo rubio. El que fue sacado y ganó. Dionisio Amarilla. Dionisio, mi amigo Dionisio Amarillo. Bueno, y entonces te traen un montón de carpetas, de esto, que aquello. Y yo le digo, pero ¿cómo vamos a estudiar todo eso? Yo tomaba muy en serio mi trabajo. Y me dice, no, esto voy a esperar, pero me voy a arreglar. Entonces ya no vienen y dicen, señores de la bicameral, acá tenemos esto. De todo esto que vamos a recaudar, esto va a ser para el sueldo, eso no se puede tocar. Entonces lo único que podemos redistribuir es un 20%. Así que eso nomás lo que vamos a hacer. Va a ser nuestro trabajo. Terminó ahí la discusión. Ay. Dice acá, soy sobrino del doctor Argaña, dice el ingeniero Pablo Bodarín. Soy colorado de cuna, pero le considero a Alfredo Jaeli el ejemplo de un verdadero demócrata. Antes de irnos, ¿qué tal va tu candidatura? Y muy bien, la foto es la que va a ser muy interesante. Estás preparando una foto tipo la tapa de tu libro. Espectacular. Bien. Hay que ser disruptivo. Va a ser polémica esa foto. Yo lo que digo nomás es cómo un señor que fue 3 veces senador, que marcó huella en un montón de cosas, sigue siendo el más rebelde de todos los opositores paraguayos. Es una cosa notable esa. Pero una rebeldía que yo nací con esa rebeldía. Y sí, bueno, pero te digo, se supone para que los adolescentes, los juveniles tienen que tener ese espíritu, no lo tienen. Bueno, tenemos que irnos. Un abrazo. Un placer. Nos vamos. Volvemos mañana a las 8 de la mañana, perdón, a las 8:30 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Carro Café a 1000 fue presentado por Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Voy a comer yo. Ahora que puedo, voy a comer yo. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps.